Imagina una situación en la que una madre ha tomado la terrible decisión de perjudicar a su propia descendencia. O considera la increíble historia de una madre que llegó al punto de recurrir al canibalismo, consumiendo a su propio hijo. También hay un relato de una madre que vio a su hijo como algo completamente desechable, al punto de intentar cambiarlo por el hijo de otra mujer. Son eventos verdaderamente impactantes, ¿verdad? La Biblia, de hecho, registra narrativas de algunas mujeres que se destacan como ejemplos negativos de maternidad. Sin lugar a dudas, las peores madres de la Biblia fallaron miserablemente en su papel como cuidadoras y educadoras de sus hijos. En muchos casos, la negligencia materna de estas mujeres tuvo graves consecuencias y moldeó negativamente el carácter de sus hijos. La Biblia contiene relatos de madres que cometieron errores graves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que van desde situaciones menos graves hasta aquellas de naturaleza más siniestra. Sorprendentemente, incluso figuras piadosas como Rebeca dejaron mucho que desear en sus roles como madres. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así recibirás notificaciones sobre todas las historias que vamos a traer aquí. Es notorio que Rebeca mostró favoritismo hacia uno de sus hijos, lo que llevó a una división en su familia, incluso llevando a uno de sus hijos a desear la muerte del otro. Como resultado, Rebeca enfrentó la dolorosa situación de ver a su hijo favorito, Jacob, partir de su casa para escapar de la amenaza de su hermano, Esaú, y nunca volver a verlo en vida. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de este error, Rebeca está lejos de ser considerada una de las peores madres de la Biblia. Hay ejemplos aún más graves de maternidad inadecuada registrados en las Escrituras, y uno de ellos es el caso de Herodías. Ella era la esposa del rey Herodes, pero abandonó a su esposo para involucrarse románticamente con su propio cuñado, Herodes Antipas. Cuando el profeta Juan el Bautista denunció esta relación inmoral, Herodías intentó silenciarlo a toda costa. El comportamiento de Herodías se volvió aún más impactante cuando usó a su propia hija para satisfacer su deseo de venganza. Orquestó una danza sensual de su hija frente a Herodes Antipas, lo que lo llevó a hacer la promesa de que la cabeza de Juan el Bautista le sería entregada en un plato esa misma noche. Este es un ejemplo notorio de manipulación y crueldad que sigue registrado en la Biblia. En este punto, es natural preguntarse si una historia ya terrible podría volverse aún más oscura. La verdad es que sí. En la Biblia encontramos relatos de madres que se destacan como ejemplos extremos de mala maternidad. Ahora vamos a conocer a las 3 peores madres de la Biblia. El primer ejemplo negativo de maternidad en nuestra lista de las 3 peores madres de la Biblia es la historia de una mujer anónima que vivió al comienzo del reinado del rey Salomón, alrededor de 970 años antes de Cristo. Según el relato del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 18, 2 mujeres que vivían juntas, ambas con un pasado de prostitución, dieron a luz casi al mismo tiempo, con solo 3 días de diferencia. Sin embargo, en una fatídica noche, una de estas mujeres accidentalmente sofocó a su propio hijo mientras dormía. Lo que hace que esta mujer sea una de las peores madres de la Biblia no es el trágico accidente en sí, sino su reacción ante la situación. En lugar de lamentar profundamente la pérdida de su propio hijo, actuó de manera impactante. Sin ninguna piedad, se levantó en medio de la noche y cambió el cuerpo de su hijo fallecido por el hijo de la otra mujer, como si fuera una simple mercancía desechable que se había roto. Esta actitud cruel e insensible la convierte en uno de los ejemplos más terribles de mala maternidad en la Biblia. A la mañana siguiente, cuando la otra madre se levantó para amamantar al bebé, se encontró con una escena aterradora. El niño estaba muerto. Sin embargo, quedó claro que ese no era su hijo, sino el hijo de la otra mujer con la que compartía la casa. La disputa para determinar quién era la verdadera madre del bebé pronto llegó a oídos del rey Salomón. Ante el rey, ambas mujeres afirmaron ser las madres del niño. En un acto de increíble sabiduría, el rey Salomón propuso la solución de partir al bebé vivo por la mitad con una espada para que cada madre recibiera la mitad del niño.
Ante esta propuesta aparentemente absurda, la verdadera madre renunció de inmediato a cualquier pretensión sobre el hijo, prefiriendo verlo vivir, aunque fuera bajo el cuidado de la madre falsa, en lugar de presenciar la muerte del niño. Por otro lado, la madre falsa estuvo de acuerdo en dividir al bebé, revelando su egoísmo extremo y deseando que la otra madre también se quedara sin su hijo. Al presenciar estas reacciones, Salomón no tuvo dudas para identificar quién era la madre genuina y, con compasión, devolvió al bebé a su madre real. En cuanto al destino de la madre impostora, no tenemos información posterior sobre ella. No sabemos si eventualmente se arrepintió de sus acciones o si tuvo otros hijos. Lo que podemos afirmar es que, debido a sus elecciones, perdió la oportunidad de criar a su propio hijo, planteando preguntas sobre qué tipo de madre habría sido para ese niño. El segundo ejemplo en nuestra lista de las peores madres de la Biblia involucra a una mujer anónima que vivía en la ciudad de Samaria, según se relata en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 30. Esta historia se desarrolló durante el reinado del rey Joram de Israel, que era hijo de Acab y Jezabel. En ese período, la ciudad de Samaria estaba sitiada por el rey de Siria, lo que llevó a una terrible escasez de alimentos. Los habitantes de la ciudad se vieron obligados a tomar medidas desesperadas para sobrevivir. Fue en este contexto que la Biblia registra un acuerdo siniestro entre dos mujeres. Decidieron que, en días alternos, matarían y comerían al propio hijo de una de ellas. Así, la primera madre cumplió el terrible acuerdo, sacrificando y cocinando a su propio hijo para alimentarse a sí misma. Sin embargo, cuando llegó el turno de la otra madre de cumplir su parte en el acuerdo, se negó a matar a su propio hijo. Esta negativa provocó la ira de la mujer que ya había sacrificado a su hijo, y ella buscó justicia ante el rey Joram, alegando que estaba siendo tratada injustamente. Ante esta impactante situación, el rey Joram quedó profundamente conmovido, rasgó sus vestiduras y culpó al profeta Eliseo por el sufrimiento del pueblo. La situación en Samaria era verdaderamente desastrosa, al punto de que una cabeza de burro, una parte indeseable de un animal considerado impuro por la ley mosaica, se cambió por una cantidad de plata. Sin embargo, la acción de esa madre era incomprensible. En circunstancias adversas, se espera que una madre verdadera esté dispuesta a dar su propia vida para salvar la vida de su hijo, en lugar de hacer lo contrario. Además, la otra mujer que se negó a cumplir el acuerdo original y entregar a su hijo tampoco demostró un alto estándar moral, ya que había estado de acuerdo previamente con el acuerdo terrible y había participado en el acto de sacrificar al niño. Es importante destacar que toda esta angustia no se debió al profeta Eliseo, sino al pecado de los israelitas, que habían roto la alianza con el Señor y estaban profundamente corrompidos por la idolatría desde los tiempos de Acab y Jezabel. Hablando de Jezabel, ahora nos enfrentamos al tercer ejemplo de las peores madres de la Biblia. Sacrificado a su hijo, y ella buscó justicia ante el rey Joram, alegando que estaba siendo tratada injustamente. Sorprendentemente, el tercer ejemplo de las peores madres de la Biblia no se refiere a Jezabel, sino a su hija, Atalía. Indudablemente, la transformación de Atalía tenía una profunda conexión con la influencia maligna de su madre. Aunque Jezabel también podría ser considerada para esta lista, parece que Atalía llevó la maldad de su madre a un nivel aún más oscuro. Cuando Atalía se casó con Jorán, hijo del rey Josafat, importó la práctica de la idolatría de sus padres al reino de Judá. Además, logró persuadir a su esposo para que eliminara a sus propios hermanos. Más tarde, después de la muerte de su esposo y sus hermanos, Atalía ejerció una influencia maligna sobre su hijo Acazías, quien se convirtió en el único sobreviviente de su familia. Acazías ascendió al trono de Judá bajo la fuerte influencia de su madre perversa, Atalía. Sin embargo, el reinado de Acazías fue breve, ya que, aproximadamente un año después de su ascenso, también fue asesinado por Atalía. En este contexto, Atalía aprovechó la oportunidad para usurpar el trono de Jerusalén. Estos eventos arrojan luz sobre por qué se la ve como una matriarca tan despreciable para su propia familia.
Es probable que hayas escuchado que la abuela desempeña el papel de madre 2 veces. Sin embargo, este no era el caso de Atalía. Todos sus hijos habían perdido la vida y todo lo que quedaba de su familia eran sus nietos. De manera completamente insensata, Atalía ordenó la ejecución de sus propios nietos con el objetivo de erradicar la línea de David y consolidar su poder. Afortunadamente, uno de los nietos, que tenía solo 1 año de edad, escapó de esta tragedia gracias a la intervención de su tía. Vivió escondido en el templo durante 6 años hasta que fue proclamado rey a los 7 años, durante una revuelta liderada por el sacerdocio de Jerusalén. En esta revuelta, la abuela que nadie quisiera tener tuvo un final trágico. En medio de todas estas atrocidades, puede surgir la pregunta de por qué la Biblia registra historias de este tipo. La verdad es que la Biblia no oculta los errores y fallas de sus personajes, pero al hacerlo, nos brinda la oportunidad de reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Cuando las personas se alejan del Señor, son capaces de cometer los actos más perturbadores, incluso contra aquellos a quienes deberían amar y proteger. Estos tristes ejemplos nos enseñan a valorar la guía divina para evitar tomar decisiones trágicas e inmorales que desafíen los principios del Señor y desestabilicen nuestras familias. ¿Crees que estas mujeres merecen ser clasificadas como las peores madres de la Biblia? ¿Te gustaría agregar algún otro nombre a esta lista? Deja tu opinión en los comentarios. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha para hacerlo ahora.